Bueno, sí, como le decía, entonces vamos a ver un par de plagas forestales. Si da el tiempo, podemos ver alguna más. En lo que respecta a himenópteros, eh, que son plagas, en este caso vamos a empezar por la avispa de los pinos, Sirinoctilio. Este insecto, plaga de las plantaciones de pinos, ya algo vimos en zoología, así que por ahí la parte descriptiva del insecto vamos a pasar un poquito rápido y vamos a centrarnos más en la parte de manejo. Eh, con respecto a Sirinoctilio, tiene importancia económica, ya que causa daños directos en las plantaciones, eh, como ser, ¿no es cierto?, la muerte de los árboles y la destrucción de la madera. ¿Por qué? Porque vive, ¿no es cierto?, en simbiosis con un hongo, que es el alimento de las larvas, y los cuales toman, ¿no es cierto?, la madera. También tiene, como mencionó el profesor la clase pasada, lo que son barreras pararencelarias. Entonces puede haber a veces algunos países que restrinjan la comercialización de, de, de madera derivada de países que tienen la plaga. Entonces puede ser como una barrera, ¿no es cierto?, pararencelaria. También existen antecedentes de daños importantes en distintos sitios del mundo donde se presentó, como por ejemplo, si pueden ver en este mapa, en el mapa mundi, los puntos, las zonas en azul son los lugares introducidos, y la zona verde es la zona de distribución natural de Sirinoctilio. Entonces, se introdujo en lugares donde hay plantaciones comerciales que son exóticas de pinos, como por ejemplo en Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, en Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, y, y también en Estados Unidos y Canadá, donde bueno, los pinos son nativos en esa zona. Y todo lo que podemos ver en color más celeste son sitios de potencial distribución que todavía no está presente Sirex, pero bueno, hay plantaciones, si bien nativas o implantadas también de pinos. En Argentina se detectó a partir de la década del 80. En primer lugar, en la zona, la primera detección fue en la provincia de Entre Ríos, en la zona de Gualeguaychú. Probablemente ingresó con el interior de madera de embalaje, y luego se dispersó a los otros sitios del país donde hay plantaciones comerciales de pinos, como Misiones, Jujuy, Córdoba, provincia de Buenos Aires, y Patagonia, en Neuquén, Río Negro y Chubut. ¿Qué? No es. Ahí hay un micrófono que quedó abierto, chicos. ¿Qué especies son susceptibles al ataque de Sirinoctilio? Tiene gran afinidad por las pináceas. Y dentro de las pináceas principalmente tiene mayor preferencia por el género Pinus, como ser las especies que se cultivan en nuestro país: Pinus taeda, Pinus elioti, Pinus pátula, Pinus caribea, el híbrido entre Pinus elioti y caribea, Pinus radiata, contorta y ponderosa, que se cultiva más en la Patagonia. Todos estos son sensibles al ataque del Sirinoctilio. Bueno, rápidamente, características de los insectos. La hembra y el macho tienen notables diferencias morfológicas y en la coloración. La hembra es de tamaño relativamente más grande, puede llegar a tener hasta 4 centímetros de longitud, y se caracteriza por tener el abdomen de un color azul metálico. A diferencia del macho, que tiene el abdomen de un color naranja y con las patas traseras engrosadas de color negro. Y otra diferencia que, bueno, que son de tamaño relativamente menor en comparación con las hembras. Igualmente el tamaño de estos insectos es variable. Sobre todo, bueno, si tuvieron un ciclo de vida más largo, y también la calidad de la alimentación que tuvieron. Y están en un tamaño entre 2 y 4 centímetros de longitud. Acá vemos una fotografía con las larvas y la pupa.
La larva es de color blanco, fuertemente segmentadas y tiene una forma cilíndrica. Y también presenta unas fuertes mandíbulas. Una vez que completa el ciclo de larva, que dura aproximadamente un año, produce la metamorfosis completa, ¿no es cierto?, como tienen los himenópteros, pasa por el estado de pupa antes de transformarse en adulto, y la pupa tiene ya la forma similar al insecto adulto, pero manteniendo la coloración de las larvas. Acá vemos otra fotografía de la larva, que se cría en el interior de la madera, generalmente dura entre alrededor de casi 11 meses, o un poquito más, casi un año, alimentándose del hongo que la avispa también inyecta en la madera. Para el control de la plaga, es importante conocer los síntomas de ataque, ya vamos a ver por qué. Entonces, el ataque de Cirex noctilio se produce generalmente en primavera. Y una vez que la avispa ovipone los huevos en los árboles seleccionados, se produce un amarillamiento de las acículas que es progresivo e irreversible. O sea, una vez que el árbol ya es atacado, no hay vuelta atrás y se termina muriendo la planta. Acá vemos una fotografía, se puede llegar a notar cómo en este caso hay un amarillamiento de las hojas, una pérdida de turgencia y como un marchitamiento. Otro síntoma de ataque, más allá de la coloración de las acículas, son la presencia de gotas de resina en la corteza de los árboles. Esas gotas son debido a que en esos sitios donde hay gotitas de resina, se produjo la postura de los huevos por parte de la hembra de Cirex. O sea, cada lugar donde la hembra realiza la oviposición de los huevos, se produce una gota o un chorreado de resina de cada uno de esos puntos. Y esos son algunos de los síntomas que tenemos que tener en cuenta para la detección de la presencia de Cirex. Una vez que Cirex completa el ciclo, que puede durar hasta un año en nuestra zona, los adultos, una vez que completan la metamorfosis, emergen del interior de los troncos. Y lo que se ve en ese caso entonces, una vez que ya la plaga cumplió su ciclo, son orificios de salida o de emergencia de los adultos que tienen entre 3 y 5 milímetros de diámetro, los cuales se ven en los troncos y también es posible verlo en las ramas gruesas. También si partimos el tronco, podemos ver las galerías por donde está la larva de Cirex, como está indicada acá en las fotografías. El corte transversal se ve las galerías con tapones de resina, que es lo que va dejando la larva a medida que se va movilizando en el interior del tronco. Va dejando ese ring compactado. Acá vemos otra fotografía de varios orificios de emergencia de un solo tronco a baja altura, ¿no es cierto? Porque bueno, está estará a un metro y medio del suelo. Esto es en Pinus taeda. Bueno, como le mencionaba, el ciclo biológico es general anual, pudiendo presentar ciclos cortos y otros largos. Ciclos cortos pueden ser hasta 3 meses, por diversas condiciones, por ejemplo, que el clima sea muy caluroso y que el diámetro sea del árbol que fue atacado muy fino, o bien que se desarrolle en alguna de las ramas gruesas. Esto puede acelerar el ciclo. Entonces puede haber ciclos cortos de 3 meses y los generales de un año, que en nuestra región se da de primavera a primavera. La hembra deposita los huevos y, como le mencionaba, también deposita las esporas de un hongo, que va a ser su alimento, un hongo simbionte de nombre científico Amyliosterum aerolatum. También agrega una mucosecreción que ayuda a la muerte del árbol.
Entonces la acción conjunta de este mucus y del hongo causa la muerte del árbol y da las condiciones para que eclosionen los huevos, surjan las larvas y las larvas se alimenten del hongo y permanecen en ese estado. Acá vemos una curva poblacional de sílex para machos y hembras, y bueno, y la sumatoria del total de los individuos, para el norte de Misiones, donde se puede ver, bueno, que las emergencias de los adultos comienzan a principios de octubre y se extienden hasta el mayor porcentaje finalizan a mediados de diciembre, que pudiendo algunos pocos individuos continuar la emergencia durante enero. Y el pico poblacional se produce durante la segunda semana de noviembre. Esto, lo que cabe aclarar es que la duración de vida de un insecto adulto es de aproximadamente 5 días. Entre 5 y como máximo 10 días puede llegar a vivir un insecto adulto que lo único que hace es reproducirse y morir. Toda la vida todo el resto del ciclo de vida de Silex lo pasa como huevo y la mayor parte como larva en el interior de los troncos y pupa unas semanas antes de emerger. Bueno, una de las formas de herramienta que tenemos de manejar esta plaga es conocer el nivel de su infectación, o primero si está presente y en qué nivel está presente. Existen algunas herramientas para determinar el nivel del ataque, como por ejemplo incorporar en las actividades de inventario forestal la determinación de presencia o no de árboles atacados. También se desarrollaron algunos muestreos específicos como método de transectas, a partir de un muestreo, determinando un cierto nivel de porcentaje de nivel de árboles evaluados, o sea, transectas que atraviesan la población y bueno, a partir de un cierto porcentaje muestral se determina qué porcentaje de los árboles evaluados presentan o no ataque de Silex. Y también se desarrolló para esta plaga específicamente un muestreo secuencial, que es una muestra de tamaño variable en función del nivel de ataque. Esto vamos a ver un poquito más de detalle enseguida. Para ello, para cualquiera de las técnicas para determinar el nivel de ataque o la presencia de Silex, es importante tener en cuenta los síntomas que había visto más adelante, ¿no es cierto? Si hay árboles que tienen una clorosis en la copa, o bien están muriendo, si hay chorradura de resina, o bien ya orificios de emergencia, que quiere decir que son ataques del año anterior. Para el muestreo secuencial, este estudio deriva de una tesis de maestría de Suzette Penteado en la Universidad de Curitiba, donde se desarrolló un método, tiene toda una fundamentación estadística detrás, pero bueno, lo importante es que esta muestra para determinar un nivel de ataque aceptable de Sirenoctilio, o sea, un nivel aceptable de veracidad, ¿no es cierto? Es variable en función de la presencia de la plaga. O sea, a mayor nivel poblacional de la plaga presente, es menor el muestreo que se va a realizar. Entonces se usa una planilla como esta, donde ya están predeterminados valores donde interrumpir el muestreo. Por ejemplo, el número mínimo a árboles a observar es de 68. Si tenemos 34 árboles atacados, ya podemos interrumpir el muestreo, por lo cual nos da, bueno, en ese caso, un 50% de presencia de la plaga, que es un nivel altísimo que generalmente no se llega. Y así se va, si no se llega a este número de 34 árboles
atacados se sigue muestreando árboles, se sigue contando, llegamos a 74, y en 74, si tenemos 36 afectados, debemos interrumpir el muestreo. Y así, si no llegamos al número de 36, observamos 80 árboles, si tenemos 37 afectados, interrumpimos el muestreo y si no, seguimos. Y así sucesivamente. Si no llegamos al número mínimo para interrumpir el muestreo, contamos por hasta 272 árboles. Y ahí sí interrumpimos el muestreo y calculamos el nivel de ataque que tiene la plantación en función de los individuos observados. Por ejemplo, para hacer un cálculo fácil, si tenemos en 272 que interrumpimos el muestreo, tenemos 27 árboles afectados, quiere decir que tenemos un 10% de ataque, que son valores altos. Y generalmente en nuestra zona, cuando hay ataques con parcelas bastante atacadas, estamos por debajo del 5%. Entre 3 que pueden llegar a atacar en Misiones. Bueno, con respecto a los factores que regulan la población de Cirene noctilio que nosotros podemos tomar para el manejo de la plaga, tenemos la calidad del sitio y del manejo del bosque. En estos dos casos, tanto como, bueno, están relacionados con el siguiente punto, que es la edad y el vigor de los árboles. Si nosotros mantenemos una plantación lo más sana posible, y también eligiendo el lugar adecuado y el manejo óptimo, vamos a tener árboles más sanos y más resistentes a esta plaga como cualquier otro problema sanitario. Por eso es importante la calidad del sitio donde se va a llevar la plantación, el manejo del bosque, o sea, raleos en tiempo y forma, evitando que haya árboles débiles en el interior de las mismas que son susceptibles a ser atacados por la plaga. O sea, esta plaga, como cualquier otra, siempre elige los árboles que están más débiles porque, bueno, tiene mayores posibilidades de prosperar. Son más fáciles de matar y ahí son puntos de ingreso de la plaga. La edad también es importante porque necesita por lo menos un mínimo, un tronco para poder desarrollarse sílex, por lo tanto plantaciones menores a 5 o 6 años. Consideramos que a partir de 7 años es la edad donde ya sílex puede empezar a producir la muerte de los árboles. También se da una resistencia natural de los árboles. Esto, bueno, teniendo en cuenta algún material genético que pueda ser más resistente, o teniendo en cuenta también las especies de pinos. Factores climáticos también pueden ser puntos de ingreso de la plaga. Por ejemplo, sobre todo son vientos fuertes o tormentas. Pueden producir rotura de copa y rama que hacen que estén débiles los árboles y también son puntos de ingreso. Y también están los enemigos naturales, que en este caso pueden usar una regulación de la población de Cirene noctilio y se pueden usar para el control biológico. Dentro de los enemigos naturales, en nuestro país tenemos dos géneros de avispas, o sea, de himenópteros que son parasitoides de Cirene noctilio. En general, bueno, hay 3 géneros de himenópteros que parasitan sílex, que son Ivalia, Risa y Megarrisa. Y en nuestra región, tanto acá en la Mesopotamia como en otros puntos del país, se introdujo naturalmente Ivalia leucopoides. Es este himenóptero que realiza la postura de huevos en los mismos lugares donde Cirex introdujo los suyos. Entonces, una vez que ya están desarrolladas las larvas, Ivalia coloca los huevos en el mismo sitio y las larvas de Ivalia se van a alimentar en una primera instancia de la larva de Cirex. Entonces, por cada Ivalia que después emerge, es un individuo de Cirex que no emergió. También fue introducida artificialmente, los organismos de sanidad, como el SENASA, por ejemplo, realizó la introducción de este insecto que es Megarrhiza nortoni,
que no la tenemos acá en Misiones, pero sí está en Patagonia, porque son insectos que requieren un clima más templado, frío para su desarrollo. También realiza la postura en los sitios donde está presente Cirex, pero a diferencia de Ivalia, se alimenta de larvas que están en un estado de desarrollo más avanzado. O sea, no compite con Ivalia por el mismo alimento, sino que se complementan. Bueno, estos son algunas curvas poblacionales de Ivalia, donde podemos ver que el pico, estos son 3 sitios, pero en general el, el, las emergencias de Ivalia se producen alrededor de 2 a 3 semanas después que de Cirex. Están desfasados y esto se motiva en que ya requiere que las larvas de Cirex ya estén desarrolladas para poder ellas después colocar los huevos y alimentarse de las larvas de Cirex. En general, el parasitismo de Ivalia está en torno de un 25 a 30%. Es la cantidad es el porcentaje de la población que es regulado por Ivalia. Después, otro de los controladores biológicos que utiliza y es el más ampliamente utilizado de la Adenus silicidícola. En estas fotografías podemos ver una hembra del nemátodo con los huevos de los mismos en el interior y varios nemátodos juveniles. Esta foto está sacada sobre un medio de cultivo. Y en la otra fotografía vemos un huevo de Sirenoctilio que está parasitado por nemátodos. O sea, lo que podemos ya inferir es que este nemátodo es parasítico de los huevos de Cirex. Lo que hace este nemátodo es ingresar en el cuerpo de Sirenoctilio, dirigirse a su aparato reproductor e invadir el interior de los huevos. Por lo tanto, no produce la muerte de la avispa, pero sí la deja estéril. Fue descubierto, bueno, en Nueva Zelanda en la década del 60, donde ingresó de su zona de origen de Europa, y bueno, su biología fue ampliamente estudiada en esa zona, y tiene como principal característica su ciclo biológico. Parte del ciclo se desarrolla en la madera, que está atacada por el hongo. Recuerden, ¿no es cierto?, que parte del ciclo de Cirex, en la parte del Cirex que se desarrolla como larva de la madera, se alimenta de Mycosterium aerolatum, de este hongo simbionte. Bueno, este nemátodo se alimenta del mismo hongo, y por lo tanto convive con Cirex en la madera cuando está presente. Y utiliza a los insectos de Cirex para pasar de un árbol a otro. Por eso lo parasita. Y por eso se introduce dentro del huevo de Cirex para usar a los huevos de Cirex como vehículo de un árbol a otro. Acá vemos un gráfico, podemos aclarar un poco más este tema, donde vemos que comenzamos por esto, donde una avispa coloca los huevos, están las esporas del hongo también, invaden la madera, y las larvas se comienzan a desarrollar alimentándose del hongo. Y también están los nemátodos en la madera. Estos nemátodos se desarrollan alimentándose del mismo hongo, y en un momento, cuando la larva ya se desarrolla, Cirex, parasitan a la avispa, no la matan, pero se introducen en el huevo, como veíamos en la fotografía anterior, y la avispa, para irse a otro, coloca
colocar las esporas del hongo y los huevos ya estériles. Sin nematodos, pero sin huevos no viables de Cirex, pero sí con los nematodos. Entonces ellas mismas se van encargando de esparcir su enemigo natural por el ecosistema. La ventaja que tiene este nematodo, que es que vive del hongo, y este hongo se puede criar en laboratorio. Entonces se puede criar en forma masiva. Entonces, bueno, en INTA Monte Carlo funciona un laboratorio donde se cría en forma masiva este nematodo y es distribuido a los productores forestales que lo requieren. Entonces lo que produce este laboratorio son dosis de nematodos, donde cada dosis más o menos sirve para tratar 10 árboles afectados por la plaga. Por eso es importante en el manejo de Cirex con los nematodos, es importante conocer los síntomas de ataque. Porque el nematodo se va a aplicar se hace, por ejemplo, en este dibujito, lo que podemos ver es como que se está simulando una aplicación artificial de los nematodos. Nosotros tenemos que considerar, para aplicar los nematodos, árboles que tengan los síntomas de Cirex, pero sin la emergencia de los mismos, o sea, que no tengan orificios de salida. Entonces, si vemos que está marchito, hojas amarillas a marrones, y tengan chorraduras de resina o gotitas de resina, pero que no tengan orificio de salida, entonces podemos aplicar los nematodos en la madera. Hacemos la inoculación pueden parasitar a las avispas y bueno, y cumplir su función. Los nematodos son, bueno, acá vemos en esta conservadora bolsitas conteniendo los nematodos, que son una dosis, a ver si tengo fotografía, no tengo fotografía de las dosis, cada dosis tiene 20 mililitros de agua en lo que es pequeño tamaño que tiene. Para llevar a campo se prepara un inóculo con gelatina o gel. En los cuales se mezcla el gel por ejemplo, el gel de raíces. Se prepara 1 litro de agua gelificada, en los cuales se disuelve una dosis de nematodo. Y esto es aplicado en los árboles. ¿Cómo se aplica? Por medio de este martillo. Este martillo para aplicar los nematodos en los árboles es un martillo que tiene un sacabocado en la punta, con el cual se hace un orificio en la madera. Se da un golpe como si fuera un martillo en forma perpendicular al tronco. Esto está en el interior, en la puntera, ¿no es cierto?, del martillo. Y entonces queda un orificio de aproximadamente 1 centímetro en los troncos. Y en esos orificios se introduce el gel con los nematodos. Entonces, hay unos ciertos recaudos, ¿no es cierto? El inóculo debe ser transportado a campo en condiciones de temperatura en conservadora. La temperatura ambiente es recomendable que tenga que ser menor a 20 grados para que no se derrita el inóculo. Y esto generalmente coincide en la época de invierno. Como decíamos, Cirex emerge en primavera, entonces en los meses de junio, julio, se realiza la aplicación de los nematodos para que los nematodos tengan tiempo de parasitar la larva y esterilizar los huevos. Otra recomendación, bueno, no se recomienda hacer aplicaciones día de lluvia porque no puede poder lavar el inóculo. Y bueno, lo que mencionaba él, la aplicación de los nematodos debe realizar únicamente en árboles con síntomas de ataque de la avispa, sin orificio de emergencia de los adultos. ¿Qué números de árboles inocular?
Cuando el ataque es bajo, por ejemplo, 1 o 5 árboles atacados por hectárea, se debe inocular todos los árboles afectados. Si ya es un poco mayor el número de árboles afectados, por ejemplo, 6 a 25 árboles por hectárea, por lo menos tratar de inocular 5 por hectárea y distribuidos regularmente en la población. Y en áreas ya con nivel inocular por lo menos el 20% de los árboles afectados. ¿Por qué se hace de esta forma? O sea, para tratar de abarcar la mayor superficie tratada con el nematodo, para que después la avispa sola va a ir distribuyendo el nematodo en esas plantaciones. Porque si nos quedamos solo en un sector, va a ser menos eficiente que si lo distribuimos las aplicaciones en una superficie más grande. Acá vemos la operación en campo, donde vemos un operario que está realizando el orificio en la madera con el martillo. Y bueno, y acá en estos pomos, por ejemplo, se coloca el gel con los nematodos para aplicar en los orificios que fueron hechos anteriormente. Estas imágenes que vemos, por ejemplo, son empresas de servicios que se dedican a esta actividad del control de plagas forestales. Acá vemos otra imagen de cómo se coloca el gel con los nematodos en los orificios de la madera. Y bueno, este es el estado que quedan los troncos ya en el campo, tratando que no queden en contacto directamente con el suelo, bueno, para evitar que distintos tipos de pudriciones, ¿no es cierto?, que afecten al tronco y la actividad del nemato. Bueno, esta fotografía que veíamos, cómo es bajo microscopio un huevo de Sirinoctilio con miles de nematodos en su interior que va a otras plantas que aplican. Esto, por ejemplo, se justifica porque cuando hay un árbol que es candidato a ser atacado por Cirex, por ejemplo, un árbol débil, no es una avispa que va a atacar, sino vienen varias avispas y entre todas terminan matando el árbol. Entonces, va a ir una avispa ya parasitada por Cirex, pero van a ir otras avispas que están sanas. Entonces, a las larvas que van a nacer de esas avispas sanas le van a ser atacadas o parasitadas por estos nematodos que son de las avispas infectadas. Y ahí, bueno, durante el curso de los años va a ir bajando la población. Cuando se realiza la actividad de campo, se puede hacer una evaluación de la eficiencia de estas actividades. Y bueno, por ejemplo, se puede tomar una muestra cada 20 hectáreas de los troncos tratados con el nematodo, y cada muestra está compuesta de 3 árboles inoculados y 3 sin inocular. Se extraen 3 trozas de cada uno de estos árboles, de 1 metro aproximadamente, y se la coloca en jaulas. En jaulas, ¿no es cierto?, que están hechas para tal fin. Si alguno por ahí tuvo la oportunidad en el laboratorio de la facultad, tenemos algunas jaulas para hacer este tipo de trabajo. Y bueno, y después los insectos emergen y se realiza bajo lupa la observación de estos insectos a ver si fueron parasitados. Tanto si hay un parasitismo por efecto de las aplicaciones, y también como tomamos muestra de árboles sin inocular, ya vamos viendo si hay una introducción natural del nemato en la población. Acá vemos algunas curvas de lugares donde se realizó el trabajo con el nematodo. Este es un predio en Santo Tomé Corrientes, donde tenía una infectación bastante alta para la que es nuestra zona, casi un 3% del nivel de ataque. Bueno, cuando se empezó a utilizar el nemato, y la curva azul, bueno, es la eficiencia del nemato, la cantidad de avispas muestradas parasitadas, donde, bueno, se ve que comienza a aumentar el nivel de parasitismo y bajó la infestación de nematos a través de los años.
Algo parecido también tenemos en una población de pinos en la provincia de Neuquén, donde la curva roja es el porcentaje de parasitismo en el nemátodo, y la curva azul, a través de los años, a través de 10 años, es el porcentaje es la cantidad de insectos que fueron capturados, cómo la cantidad de insectos de Cirex fue disminuyendo a partir de una muestra semejante durante todos los años. Bueno, la detección precoz, como mencionábamos anteriormente, es importante porque permite realizar la liberación de los enemigos naturales antes de la población ataque niveles altos produciendo daño económico. Para esto, bueno, existen las parcelas de árboles trampa, que son árboles estresados artificialmente por medio de herbicidas, que permiten una detección temprana de Cirex, cuando todavía no está presente en la región. Otro tipo de monitoreos también pueden ser monitoreos aéreos, que ya están cada vez más desarrollados últimamente, ya sea por contratación de servicios aéreos o bien por la utilización de drones. Algunas empresas, hay empresas de servicio que realizan esta actividad, o bien en empresas más grandes pueden tener su propio equipo. En caso de como mencionaba, los árboles trampa, son árboles estresados artificialmente, se hacen en grupos de 5, donde se les aplica un herbicida rebajado, que puede ser herbicida dicamba o tordón, al 10%, porque la idea no es matar el árbol, sino debilitarlo. La época es entre agosto y octubre, antes de la emergencia del cirenectilio, cosa que estén débiles cuando se produzca el pico poblacional de la plaga. Entonces la idea es debilitar estos árboles a propósito, cosa que si que está en la zona ataque primero a estos, y bueno, nosotros vamos a revisar, son puntos de revisión para ver si está presente o no la plaga. Inclusive son lugares donde después, si están atacados, podemos ya hacer la aplicación de nematodos. La localización es en lugares de fácil acceso y en borde de plantaciones, que sea estratégica teniendo en cuenta los posibles puntos de ingreso de la plaga. ¿Cómo aplicamos el herbicida? Se le hace un entalle con un hacha y se le aplica en la base de lo mismo el herbicida, la solución con el herbicida al 10%. Se le aplica una dosis de 1 mililitro cada 10 centímetros de circunferencia del tronco. Bueno, para prevención y control, entonces, es importante los raleos en tiempo y forma, eliminando los árboles susceptibles. También hay que tener cuidado en las operaciones de raleo, de no lastimar los árboles que quedan. Y bueno, el monitoreo anual, ya sea por distintos tipos de revisiones o con parcelas de árboles trampas. Y la inoculación con los nematodos en los árboles afectados. Esto es importante, el uso de nematodos, porque es una herramienta que la tenemos en la región y que se puede ser ocupada. Entonces, como medidas de manejo integrado de Cirex, en la planificación silvícola, teniendo en cuenta el sitio, el material genético, la realización de raleos en tiempo y forma, capacitación del personal en reconocimiento de la plaga, y el monitoreo continuo, y realizar los muestreos diagnósticos para ver la presencia de la plaga, árboles trampas, y de estar presente en la plaga, realizar control biológico. Esto sería, sí, básicamente todo lo de Cirex. Si tienen alguna pregunta antes de pasar a otro tema, yo sé que fue mucha información junta por ahí, pero por ahí Profe, es un poco difícil de asimilar. ¿Entre qué meses se hacía la aplicación del herbicida? ¿Entre ¿Sí? agosto y octubre? Claro. Veíamos que el pico poblacional de Cirex se da en noviembre. Acá en nuestra zona, ¿viste? Esto es variable, depende del clima. Pero acá lo que es Misiones Corrientes, tenemos el pico
comienza en octubre, tenemos un pico en noviembre, y ya a partir de mitad de diciembre ya casi no hay emergencias. Entonces lo que tenemos que hacer es debilitar el árbol para esa fecha esté de débil. Entonces lo que hacemos es, un par de meses antes ya hacer los árboles trampa, cosa que estén débiles, bastante débiles para la época donde hay mayor población de sílex. Entonces sería agosto, septiembre, serían los momentos indicados para hacer los árboles trampa. Y el precio, por ejemplo, del inóculo, ¿cuánto más o menos sale la dosis? Una dosis ahora está algo de 600 pesos para tratar 10 árboles. Después tienen todo el costo logístico, ¿no es cierto? Creo que no. ¿Alguna pregunta más? Profe, una consulta. ¿Se entendió todo? ¿O no se entendió? Sí. Usted en un momento mencionó el manejo de los bosques, un buen manejo de los bosques. Al respecto de eso, si se realiza buen manejo del bosque en cuanto a un raleo, poda, que no se detecte competencia entre los árboles, podría disminuir la población o no encontrarse población de sílex. Por ejemplo, me refiero Claro. en un sistema silvopastoril donde puede detectarse un buen manejo de los árboles por parte de competencia y eso. Claro. O sea, sí, por eso. El sistema silvopastoril sería casi el ideal de un buen manejo para evitar el ataque, para prevenir el ataque de sílex. Cuando haya más competencia entre los árboles, va a haber árboles más susceptibles al ataque. Por eso siempre que sí, se dan por distintas cuestiones, a veces se da por cuestiones comerciales, que se atrasa el raleo, y entonces en esos casos hay que tener estar más atento a los monitoreos para que no haya ingreso de sílex en la plantación. No sé si se entiende, ¿no es cierto? Cuando tenés raleo siempre va a tener, los árboles remanentes van a quedar los más sanos y los más vigorosos, y van a crecer mejor en esas condiciones, y lo cual lo hace más resistentes al ataque de sílex. Claro, porque pensaba que las plantaciones que se realiza justamente para la utilización o el procesado de pasta serían plantaciones donde favorece a que la población de sílex crezca, donde la densidad Si vos tenés, claro, si hay un manejo donde no se le realiza nada de raleo, y se destina un ciclo corto a toda producción de pasta, es altamente sensible al ataque de sílex. Sí. Es más, esos son los casos donde hay presencia acá en la zona. Dale avanzar, Eddie, porque Bueno, sí. hasta las 4:15. Ya estamos cerca de la hora, sí. Bueno, vamos a ver otra de las plagas de los himenópteros, que es la avispa de la galla, de los eucaliptus, en este caso una plaga de los eucaliptus, que es Leptospira invasa. Se llama avispa de la galla porque, como pueden ver, produce estas malformaciones en la hoja de eucaliptus, tanto en las nervaduras como en las ramas finas. Acá vemos una fotografía del adulto, que son
Son pequeños, son insectos muy pequeños, casi imperceptibles a la vista, tienen 1 milímetro, 1,1, 1,3, y lo que hacen es colocar los huevos sobre las hojas de eucaliptus y inducen a la formación de estas gallas en los sitios donde se desarrollan las larvas. Es una especie relativamente nueva para la ciencia. Se detectó en el año 2000 en la zona de Israel, inclusive fuera de su lugar de origen, que es Australia, porque al ser una plaga de los eucaliptus, que son australianos, es nativa de Australia. Pero bueno, se la detectó afuera y después fue rápidamente detectada en diversos lugares del mundo. Tiene una capacidad reproductiva alta. En general, no se conoce la participación de machos en su reproducción, o sea, se producen por partenogénesis. En este caso, una partenogénesis telictoca se llama, donde las hembras solo producen hembras sin fecundación, lo que también hace que sea de un desarrollo muy rápido en cuestión de generaciones, ¿no es cierto? Puede tener varias generaciones en el año, y una hembra puede poner entre 80 y 100 huevos. Por lo tanto, ¿viste? Con esta cantidad de días que se desarrolla, alrededor de 100 días en promedio tiene una generación de Leptosidex, puede llegar a tener 3 generaciones en el año. En este caso, similar a Silex, los adultos viven entre 6 a 7 días. Bueno, las agallas tienen un tamaño pequeño, en realidad el tamaño pequeño tiene el Silex, ¿no es cierto? El Silex, el insecto adulto, por eso es difícil de detectar. Se detecta a través de la agalla. Que esto es visible a partir de los 30 días recién. Y después, bueno, cuando completa el ciclo, vemos cómo quedan las agallas que se van tornando un color rosado, con los orificios de emergencia de los adultos. Son estas pequeñas perforaciones. Prefieren los árboles jóvenes generalmente, o los brotos nuevos. Y generalmente los árboles o las plantas entre 1 a 3 años. En esta fotografía también vemos cómo quedan las hojas, ¿no es cierto?, que se terminan cayendo si el ataque es fuerte. Acá vemos otra fotografía de un Eucalyptus treticornis con las agallas. Este es un Eucalyptus camandulensis, que está dentro de los más sensibles, igual que treticornis. Esta es otra fotografía de las ramitas, vemos cómo están llenas de agallas. En un principio, cuando comienza el ataque, son verdes, o sea, teniendo la coloración de la hoja, y luego se tornan rosadas y ya con los orificios de salida. De los adultos que cumplieron el ciclo en el interior de las agallas. Bueno, también se demostró que hay una diferencia de susceptibilidad entre especies y también en clones. Acá vemos dos. Este era un ensayo de clones y vemos cómo un clon fue totalmente inhibido, o sea, quedó atrasado por el ataque del Leptosidex, y en cambio, bueno, los otros no tuvieron mayor efecto. Acá vemos en el caso también de otro clon, Grandes camandulensis, cómo se atrasa su crecimiento en relación a otro clon que no es tan sensible. Acá vemos unos gráficos con las curvas poblacionales de Leptosidex invasa, tanto acá en la zona de Misiones como de Corrientes. Se ve que, bueno, como que generalmente se da un pico poblacional entre los meses de otoño, y sin embargo igualmente está presente durante todo el año. Bueno, se realizaron monitoreos con las trampas cromáticas amarillas, estas que vimos en los prácticos de zoología. Sirve para ver las fluctuaciones poblacionales de Leptosidex invasa.
Acá vemos generalmente cada gráfico van a haber dos curvas porque son en un mismo sitio sobre dos especies distintas. En este caso, la que son acá en el norte de Misión, en la zona de Delicia y Victoria, la curva roja pertenece a Eucalyptus grandis y la celeste a Duni. Donde que grandis es un poquito más, se detectó mayor población de Ivalia. Este es otro estudio en un lote en un ensayo de progenies de Eucalyptus, donde se aprovechó para estudiar la susceptibilidad de las especies. Se evaluó durante un año la severidad del ataque, y bueno, se encontraron que, por ejemplo, el Eucalyptus urophila y el urograndis, que es Grandis porcamandulensis, no presentó ataque durante todo el año de Leptospira invasa. Después varias especies, dentro de las más conocidas, el Grandis porcamandulensis, el Eucalyptus grandis, el camandulensis, el Duni, presentaron un nivel bajo de ataque. El Eucalyptus propinqua, un nivel medio, y el Eucalyptus tereticornis, que veíamos la mayoría de las fotos con mucho ataque, bueno, tuvo un ataque severo. Por lo tanto, bueno, son estrategias de manejo que a tener en cuenta, ¿no es cierto?, en la selección del material a implantar para el manejo de la plaga. También existen regulaciones a nivel nacional, sobre todo por el SENASA, que realiza, sobre todo cuando ingresó la plaga, que se detectó a partir del 2010 en nuestro país, para evitar su diseminación. Los viveros están obligados a eliminar el material que está afectado dentro de los viveros, ¿no es cierto? Y a la vez, bueno, también aplicar un insecticida sistémico para prevenir el ataque. Bueno, además de esto, se realizaron introducciones de controladores biológicos a partir de proyectos conjuntos entre INTA y el SENASA, con colaboraciones también de universidades y organismos provinciales. Se realizó el ingreso de un controlador biológico, que es el Etrichodis neseri, que se realizó el ingreso desde Chile, que ya lo había importado desde Sudáfrica, en el 2016. Bueno, se hicieron las liberaciones a campo, y bueno, hoy está presente en las zonas de Corrientes y Entre Ríos, donde hay mayores plantaciones de eucaliptos, y con mayor problema de leptospira. Y también se detectó la presencia de otro parasitoide, que es Quadrastichus mendeli, que ingresó espontáneamente luego de que se realizaron liberaciones de Celetrichodes neseri. Se detectó también la presencia de Quadrastichus mendeli, que entró por cuenta propia, solamente en un momento cuando se hizo el ingreso de material parasitado de otra región. Con respecto, bueno, entonces, en la provincia de Misiones, donde no se hicieron liberaciones de enemigos naturales, se evaluaron la presencia en forma espontánea de estos controladores biológicos, y bueno, se detectó que tanto acá en la zona de Delicia como en Monte Carlo tenemos un parasitismo de más del 80% de Quadratichus mendeli. Así que, por suerte, ingresó espontáneamente y está establecido en la región este parasitoide. Bueno, rápidamente, para ir terminando, acá les presento otra avispa de la agallia, que es Ophelinus maskeli, que todavía no la detectamos en Misiones, pero sí está presente ya en provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, que se caracteriza, es muy similar la biología a Leptospira invasa, pero a diferencia de Leptospira, produce las agallas en el limbo foliar. A veces se la conoce como la avispa de la agalla del limbo foliar, entonces. También es de origen australiano y ataca a diversas especies de eucaliptos. Acá vemos unas fotografías como
cómo es el aspecto de la hoja, ¿no es cierto?, cuando tiene la formación de agallas de este insecto. Bueno, vemos alguna fotografía más, y por suerte, en este caso, también una vez que se detectó la plaga, se detectó la presencia de un controlador biológico que está presente. Quizás por este motivo es que no hubo una expansión tan explosiva de esta avispa de la galla. El controlador biológico se llama Closterocerus camaleon, y bueno, y se introdujo naturalmente con la plaga. Tenemos unas plagas en Salicácea que también son himenópteros, por ejemplo, Nematodoligospilus, que es la avispa sierra, que en su estado larval se alimenta de la hoja de Salix principalmente, y está introducido en Argentina, en Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Se llama avispa sierra porque tiene su opositor en forma de sierra, no se llega a ver en la foto, y bueno, tiene un ciclo de vida de 27 a 29 días como adulto, pero bueno, la mayor parte del tiempo pasa como larva, alimentándose de la hoja de los sauces. Este es el aspecto, ¿no es cierto?, que quedan los árboles afectados por esta plaga. No produce la muerte, pero bueno, puede producir una disminución importante del crecimiento. Otro himenóptero es Streme fusiformes, en este caso es una avispa muy similar a Cirex, teniendo un ciclo de vida también similar, es de la misma familia de los irícidos, y lo que hace es, afecta en este caso de las latifoliadas, y también tiene el hongo simbionte, y las larvas se alimentan del hongo que introducen la madera. Tiene también un origen de Europa a Asia, y está introducida en Australia, Argentina, Chile, donde se hacen los cultivos comerciales de álamos. Acá una fotografía de la hembra colocando los huevos. Y bueno, este es unos troncos con los orificios de salida.